Amnistía Internacional publicó hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La organización criticó lo que llamó la doble moral de los países que han condenado la agresión de Rusia en Ucrania, pero que consienten en la práctica agresiones similares en otros países, dice el informe, solo porque sus intereses están en juego. Amnistía considera que el conflicto en Ucrania es un llamado de alerta para que el mundo se una en torno a la defensa de los derechos humanos y los valores universales. Condena la consolidación de lo que califica de sistema de apartheid israelí, el aumento de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados y la expulsión de palestinos de sus hogares. También destacó la guerra en la región etíope de Tigré, donde se desconoce el número de víctimas mortales, pero se calcula que pueden ser cientos de miles. Además, condenó la brutal respuesta del régimen iraní a las protestas generalizadas que ha vivido el país. Y Erika Guevara Rosas es la directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. Nos acompaña a esta hora para brindarnos más detalles de este informe. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por la situación de los derechos humanos en América Latina en concreto. Human Rights Watch, organización que también defiende los derechos humanos, indicaba en enero que el panorama de la región es uno de los peores en años. ¿Comparten ustedes esta perspectiva? Efectivamente, lamentablemente estas regresiones en materia de derechos humanos que has mencionado no son excepcionales en la región de las Américas, un continente que está azotado por varias crisis de derechos humanos y crisis humanitarias. Hemos visto durante el último año los esfuerzos de los estados por socavar la libertad de expresión y la libertad de protesta, el derecho a la protesta con la represión estatal. Hemos visto estados que no han respondido adecuadamente a los estragos que ha dejado la pandemia del COVID-19 tras 3 años de que fue declarada esta pandemia, siendo el continente aún el epicentro de las devastadoras consecuencias de esta pandemia. No hemos visto mejoras en el acceso a servicios de salud, por ejemplo. Las mujeres y niñas siguen enfrentadas a altísimos niveles de violencia feminicida en varios países de la región. Las personas defensoras y los periodistas igualmente están enfrentados a altos niveles de violencia, incluidos los asesinatos, sobre todo de personas que defienden el medio ambiente y los territorios. Y así una respuesta ineficaz por parte de los estados, también con dobles estándares, en donde por un lado tienen una retórica de compromiso por los derechos humanos y por otro lado tienen prácticas violatorias de los derechos humanos, denigrantes y en muchas ocasiones racistas. En estos momentos se debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso de prohibición del aborto en contra de El Salvador, el llamado caso Beatriz, que podría ser decisivo para la región. Grupos en contra del aborto están afirmando que organizaciones como la suya manipulan la información porque Beatriz no murió por haber dado a luz, sino en un accidente de tránsito. ¿Qué esperan ustedes del desarrollo de este caso y su impacto en la región? Bueno, primero es importante mencionar que el caso de Beatriz versus El Salvador precisamente es un caso que ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la negativa al acceso a un aborto legal y seguro que Beatriz hace 10 años solicitó al Estado salvadoreño cuando su vida corría riesgo porque fue diagnosticada con lupus y además porque tenía un embarazo inviable. Nunca se ha dicho que Beatriz murió a consecuencia de ello, pero por supuesto su vida se fue afectada, su salud se vio afectada en los años posteriores. Esto efectivamente podría sentar un precedente histórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado y conocido del caso y se espera una sentencia hasta finales del año, una sentencia que esté a la altura del momento histórico en donde millones de mujeres y niñas están reclamando el ejercicio fundamental de derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a un aborto legal y seguro. Eran las apreciaciones de Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. Muchísimas gracias por esta breve entrevista. Hasta la próxima.